Muy buenos días a todos, amigos y hermanos que nos visitan. Es un gran honor estar aquí una vez más con ustedes. Les manda saludos la Iglesia Bautista de la Gracia, Pastor Martin Risley, Juan Pablo González, que hace poco lo tuvieron aquí, estuvo aquí con ustedes y me contó que pasó un muy buen tiempo. Y me siento honrado de poder estar aquí una vez más. Yo sé que han estado estudiando de manera como alternada la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Así que Bori, cuando me pidió que viniera a compartir la palabra, me dijo: no tienes que predicar de Romanos, tómate tu tiempo y predica de cualquier otro tema. Y yo dije, es que en realidad yo quiero poder ver con ustedes lo que ustedes ya han estado viendo. Es la belleza y la gloria de Dios a través de la carta de los romanos. El tema de hoy se llama el glorioso libro de Romanos. El glorioso libro de Romanos. Ahora, para su tranquilidad, no vamos a ver cada versículo de todos los 16 capítulos que tiene Romanos, pero vamos a hacer como un panorama general para que ustedes puedan tenerlo más fresco, más cercano, más íntimo a la hora de que estén estudiando, ya sea en sus casas o cada domingo. Así que por ahora les pido por favor si pueden abrir la Biblia en Romanos capítulo 1. Y yo voy a dar una introducción de esto, después vamos a hacer el bosquejo de lo que voy a presentar y al final vamos a concluir. Así que primero vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Dice el apóstol Pablo, estoy leyendo desde la versión Reina Valera 1960. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Continúa diciendo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y continúa. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales, o las cuales naciones, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Dios Padre, gracias Señor por la belleza de poder darnos un día en la semana llamado el Día del Señor. Gracias Padre porque tu presencia especial está en cada iglesia que invoca tu nombre para proclamar tu palabra, mostrando la belleza de la cruz de Cristo. Amado Dios, y también te doy gracias por los invitados que tú llevas a cada iglesia para que conozcan quién eres tú como Creador, Juez, Salvador, pero también como un Padre que entregó a su Hijo en la cruz para morir su Hijo por los pecados de su pueblo, resucitando de entre los muertos al tercer día para nuestra garantía, nuestra certeza de que un día, así como Él subió a los cielos, Él volverá por segunda vez para tomarnos. Gracias Padre por esta iglesia Betel. Gracias por todos los que están aquí, Señor, y yo te pido que por favor el panorama de Romanos no sea solamente teología y doctrina, meras palabras. Yo pido que tu Espíritu Santo vaya al corazón de cada uno que está aquí, pequeño y grande, y que aplique la verdad de la belleza de tu palabra y que dé fruto para tu gloria. Queremos ser más como Cristo, Padre. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, yo voy a hacer un panorama, como les he dicho, no es muy largo, es corto. Y me gustaría primero decirles lo que
debe de conocer cada creyente. Cada creyente debe de conocer por lo menos esto. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Nosotros tenemos una Biblia completa, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Son 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 cartas del Nuevo Testamento. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 escribió el apóstol Pablo. 13 cartas, así que la mayoría pertenecen a Pablo. Ahora, Romanos es una de las cartas que se le ha llamado a través de la historia como la Carta Magna, como uno de el monte Everest, el punto más alto de los escritos del Nuevo Testamento. Y me gustaría que puedan entender esto. ¿Cómo fue que llegó la carta de los romanos a Roma? ¿Quién la envió? ¿Por qué la envió? Bueno, algo que es importante decir era que el Imperio Romano tenía una correspondencia postal muy efectiva, muy buena. Así que los autores del Nuevo Testamento tenían la facilidad de escribir y poder enviar una carta, quedarse con una copia y que los receptores, es decir, la iglesia, pudiera hacer preguntas después de lo que ha escrito. En este caso solamente tenemos una carta a los romanos, pero Pablo también escribió Corintios. Y en Corintios hay 1 Corintios, 2 Corintios. Y la primera carta de los Corintios, por ejemplo, es una forma de comunicación entre Pablo y los corintios. Es como si el Espíritu Santo hubiera dejado que la otra parte de la carta que recibió Pablo se perdiera o no fuera parte del canon y nosotros solamente tuviéramos la mitad de la conversación en Corinto. Y entonces tú tienes como a alguien llamando por teléfono que está diciendo algo, pero tú no escuchas lo que dice la otra persona. Así es 1 Corintios. Pero en Romanos tú tienes todo el consejo de Dios puntualmente, sin interrupciones, del capítulo 1 al capítulo 16. Y yo sé, hermanos, que hablar de 16 capítulos enseñados desde un púlpito, un domingo, en la mañana, y si quizás algunos no han desayunado, puede venir bostezos, puede venir pesadez, o como dicen en algunas iglesias, puede venir el diablo a soplarte y hacerte el dormido. Pero les digo, eso no quiero que pase esta mañana. Me gustaría que puedan ver cada uno de los capítulos, la estructura de cómo Pablo escribe a los romanos y que pueda ser algo para que tú entiendas cómo estudiar la Biblia, leer la Biblia, pero sobre todo cómo tener mayor comunión, intimidad con tu Dios. Quiero decirles que las alabanzas y los cantos de esta mañana, junto con las oraciones que hicieron hermanas, hermanos, fueron muy, muy edificantes para mí. Son un bálsamo, algo refrescante. Eso es lo mismo que la palabra de Dios hace cuando uno presta atención en verdades que están ahí, pero que quizás no las hemos tomado en cuenta. Así que vamos a hacer lo que viene siendo la importancia de estudiar la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, no en tanto tiempo. El doctor Martin Lloyd-Jones, algunos de ustedes quizás lo conocen, han escuchado de él, tardó 16 años en predicar toda la carta. Sugel Michelin, que quizás también lo han escuchado algunos en YouTube, tardó 2 años y medio en predicar toda la carta. Alex Torres, su servidor, no va a tardar 1 año, solo 45 minutos es el tiempo que yo me propuse hacer para poder ver cada uno de los capítulos en un panorama amplio para que tú puedas disfrutar la lectura. Ahora, hermanos, si ustedes no tienen Biblias con ustedes y solamente están escuchando, está bien, sigan la lectura, sigan la enseñanza, pero es sumamente recomendable que si tienes una Biblia, aunque sea en el móvil, ábrela, mira lo que está ahí, pues la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No hagas todo en modo automático, en modo piloto. Bueno, el que está enfrente tiene Biblia, que Él la lea para nosotros. No. Dios te cita a ti a venir aquí, a que tú hagas el ejercicio de leer tu Biblia, abrirla, buscar los capítulos y versículos, para que cuando estés en tu casa y tengas una tentación, una lucha, una debilidad, un desánimo, una situación adversa, sea la palabra de Dios que venga a ti recordándolo al Espíritu Santo y que tú digas, eso está escrito para mi consuelo, eso está escrito para mi ánimo, eso fue escrito por Dios para mí. Pero si no abres la Biblia,
no lees la Biblia, no meditas en la Biblia, ni siquiera te interesa hacer el esfuerzo, ¿tú crees que el Espíritu Santo en medio de las pruebas te va a recordar algo? Probablemente no. Quizás una canción, porque los cantos son muy fáciles de recordar, pero dice la Biblia, es la palabra de Dios que es inspirada y útil. Eso es lo que necesitamos. Ahora, ¿quiénes han sido uno de los que Dios ha usado para influenciar sus vidas, sus ministerios con la carta del apóstol Pablo a los romanos? Número 1, Juan Crisóstomo, del primer siglo. Número 2, San Agustín, del tercer y cuarto siglo. Número 4, Martín Lutero, el tiempo de la Reforma, que de hecho Dios utilizó Romanos para que Dios pudiera obrar la Reforma protestante. Después Juan Calvino, otro de los que Dios usó. Estos nombres que les estoy dando no es solamente para darles información extra. Hermanos, hermanas, la historia de la iglesia no terminó en Pentecostés y luego nació Betel. Hay 2023 años de historia donde hombres y mujeres, iglesias, han tenido que estudiar la palabra de Dios y ver las riquezas de lo que Dios revela para que tú y yo podamos ser edificados, confrontados, transformados. El siguiente, que también Dios usó este libro de Romanos para su impacto y crecimiento espiritual, fue Charles Spurgeon. Él, en Inglaterra, él llevó a cabo un ministerio que impactó generaciones hasta el día de hoy, que de hecho, Sugel Michelin y Paul Washer dicen que uno de sus favoritos pastores y teólogos en la historia fue Charles Spurgeon. El siguiente, más contemporáneos, R.C. Sproul. R.C. Sproul, que es de los Estados Unidos, también fue impactado por esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Y los últimos dos, y con esto concluyo la lista de los que han sido impactados por la carta del apóstol Pablo a los romanos, Paul Washer y Sugel Michelin. Ahora, puede que tú digas, hermano, hermana, ¿qué tiene que ver eso conmigo, Alex? Tiene que ver todo. Si tú te consideras cristiano, y no te asombra lo que Dios ha hecho con su libro, el libro de Dios, la Biblia, con tu familia, es decir, la iglesia de la historia, o quizás estás desconectándote de algo que es nuestra herencia, nuestro legado, o quizás no has descubierto lo que Dios ha hecho fielmente y que no dejará su trabajo a medias. El Dios de la Reforma, el Dios del avivamiento de Martín Lutero y después de Juan Calvino y después de los puritanos, Martin Lloyd Jones y luego después Jonathan Edwards y entre otros, es el mismo Dios que sigue usando su palabra, que parece antigua pero tiene la misma eficacia y el poder. Y ahí es donde entramos a la estructura de la carta. Voy a hacer un bosquejo para los que toman apuntes. No sé cuántos de ustedes tomen apuntes, pero es recomendable también que lo hagan. Se puede resumir Romanos en 5 puntos. Número 1, la introducción. Número 1, la introducción del capítulo 1 al versículo 1 al 17. Ese es el punto número 1, la introducción. Capítulo 1, versículo 1 al 17. El punto número 2 es la doctrina del Evangelio. Capítulo 1, versículo 18 al capítulo 8, versículo 39. El tercer punto del bosquejo se puede encontrar en el capítulo 9, versículo 1 al capítulo 11, versículo 36. Y por último, se puede encontrar lo que es el fruto del Evangelio o las consecuencias de la vida práctica desde el capítulo 12, versículo 1 al capítulo 16, versículo 27. Espero, hermanos, que puedan ver capítulo a capítulo las joyas, las perlas de lo que es la palabra de Dios. Acompáñenme al capítulo 1, versículo 16. Pablo, escribiendo con una resolución, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Yo sé que ustedes ya han estudiado este texto y de hecho creo que van en el capítulo 6 si no me equivoco. Así que todo lo que voy a hacer es reafirmar y poder complementar lo que la palabra de Dios a través de lo que Pablo está escribiendo le sirvió a los hermanos de Roma
y cómo eso te tiene que hacer a ti considerar, si yo estuviera, es decir, tú y yo, en el tiempo de los romanos, de la iglesia en Roma, entre el año, creo que el apóstol Pablo escribe esto antes del año 70, del 61 en adelante. Si el apóstol Pablo te estuviera escribiendo a ti la carta y te dijera, ¿sabes? Yo no me avergüenzo del evangelio. Tú le tienes que preguntar, como era costumbre de hacer cartas de circulación con preguntas. Pablo, ¿por qué no te avergüenzas? Él dice, porque es el poder de Dios para salvación. Y ustedes ya han estudiado eso. Pero Pablo tiene su preocupación de que tanto en Roma como en Jerusalén o en Corinto, donde él se encontraba, hay judíos y no judíos, es decir, gentiles, que se encuentran bajo la ira de Dios. Y él entonces tiene su preocupación pastoral y dice, versículo 18, lean conmigo, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Así que Pablo tiene un corazón pastoral. Y todo el argumento de los 16 capítulos, tú lo puedes resumir de esta manera. ¿Por qué Pablo no se avergüenza del evangelio? No tan solo porque es poder de Dios para salvación, es porque él entiende la preocupación más grande que tiene la humanidad. La preocupación inminente que hay delante de la cabeza de todas las personas es que en un segundo, en un momento pueden cruzar la línea a la eternidad, siendo la ira de Dios lo único que está sobre ellos. Y en un momento pueden deslizar, como dijo Jonathan Edwards en el sermón, pecadores en manos de un Dios airado, tú eres como una bola de boliche en el hilo de la telaraña que solamente por la misericordia de Dios no has caído a las profundidades de la eternidad en el fuego ardiendo del infierno de Dios y alejado de la presencia de Dios. Y entonces Pablo dice, por eso es que no me avergüenzo, porque sé que hay algo de por medio que es de peso eterno y yo quiero que la audiencia en Roma y por lo tanto en Betel, en España, se despierten de esto y entiendan las dimensiones de lo que estamos hablando. Por lo tanto, cuando leamos la Biblia, veamos qué está pasando de contexto. Pablo está preocupado. Capítulo 2, versículo 28. El apóstol Pablo dice, pueden seguir con sus Biblias o sus móviles, capítulo 2, versículo 28. Pablo entonces ha dicho claramente que tanto judíos como no judíos están bajo la ira de Dios y a menos que crean en el evangelio de Jesucristo, van a perderse en el infierno. Pero tristemente los judíos físicos, según la carne, es decir, étnicamente judíos literales, decían, no, nosotros venimos de nuestro padre Abraham, nosotros tenemos la revelación de Dios, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, nosotros tenemos privilegios divinos. Dice Pablo, no. Versículo 28, Romanos 2, 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión o la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, la que se hace exteriormente en la carne, versículo 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Hay judíos en lo interior, espiritualmente hablando, los hijos de Abraham por la fe, y hay hijos físicos de Abraham que son según la carne. Pero Pablo demuestra aquí que lo más importante no es que tú te vuelvas al judaísmo externamente, sino que puedas entender la realidad de ser salvo y por lo tanto un hijo de Abraham por la fe interiormente, versículo 29, sino que él es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Si ustedes recuerdan el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, él tiene una conversación, Jesús, con Nicodemo. Nicodemo viene de noche a él y le dice, Maestro, sabemos que nadie puede hacer las cosas que tú haces si no es enviado de Dios. Y Jesús le responde, bien dices. Pero, ¿cómo puede alguien nacer de nuevo siendo ya viejo o grande?
Yo a propósito digo, cuando leemos Juan 3 en la iglesia, que Nicodemo expuso su edad, dijo que ya era un viejo. Y él dice, ¿cómo puede alguien, siendo viejo, nacer de nuevo? Y Jesús no le corrige lo de su edad, le dice, si eres viejo, Nicodemo, pero estás captando mal la idea de nacer de nuevo. Lo que el apóstol Pablo habla aquí de el ser judío en lo interior o la circuncisión en el interior, la del corazón, es la obra del Espíritu Santo que toma el corazón de piedra, según Ezequiel capítulo 36, versículo 24 al 25, quita ese corazón que no responde a la palabra de Dios, que no responde a los afectos por Dios, que no responde a la belleza de Dios, a la cruz de Cristo, a la palabra y al mensaje de la gloria de Dios en la cruz de Cristo. Quita ese corazón el Espíritu Santo y pone un nuevo corazón, un corazón que empieza a palpitar y tiene signos vitales espirituales y empieza por primera vez, lo que vamos a ver en Romanos 8, el Espíritu a producir Abba, Padre. Y el corazón empieza a tener sentidos espirituales, signos espirituales. Y entonces Nicodemo, en la conversación con Jesús, dice, ¿pero cómo puede pasar eso? Y Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel? Es decir, de los mejores teólogos, el más preparado. Deja tú John MacArthur y su seminario. Deja tú Paul Washer. Es más, Pérez Milos. Ni todos juntos se comparaban al conocimiento que tenía Nicodemo, maestro de Israel. Sabían de memoria el Pentateuco, la Tanaj, todos esos nombres judíos, hebreos que tienen. Se lo sabía. Pero Jesús le dice, no es el conocimiento aquí lo que te salva. Es la obra aquí, hecha por el Espíritu de Dios, la que te salva. Eso es lo que yo quiero que tú veas que Pablo está interesado en mostrar aquí. Seguimos al capítulo 3, versículo 25 al 26. Romanos capítulo 3, versículo 25 al 26. Dice Pablo, versículo 23, contexto, por cuanto todos pecaron, aquí te incluye a ti y a mí, y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El versículo 25 es de los versículos más importantes en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si tú pudieras subrayar en tu Biblia de los versículos más importantes, este sería uno: a quien Dios, el Padre, puso a su Hijo como propiciación. La palabra propiciación significa apaciguar la ira del Dios Todopoderoso, Santo y Justo. Dios puso a su propio Hijo como propiciación por medio de la fe en su sangre derramada para manifestar su justicia, a fin de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y los judíos en Roma y cristianos no judíos en Roma que estaban ahí se tuvieron que haber puesto a pensar, Dios en su paciencia ha pasado por alto los pecados de ¿quiénes? Respuesta, desde Adán hasta el tiempo de esa iglesia en Roma y se extiende hasta nuestro tiempo. Ha seguido pacientemente nuestro Dios, no mostrando su ira de una manera en ejecución, sino que Dios dice, entre ustedes y yo hay una cruz donde mi ira fue satisfecha y se propició para que no descargara Dios Todopoderoso, Santo y Justo, su ira sobre de ti y sobre de mí. Y el único que está en el medio es Jesucristo. Eso significa propiciar, propiciación. Ahora, hay dos palabras en hebreo del Antiguo Testamento que Pablo usa en el Nuevo Testamento. Es la palabra propiciar y la otra es expiar. No son la misma, aunque se usan en el mismo contexto. Propiciar es el derramamiento de la ira de Dios sobre el sacrificio para apaciguar la ira. Expiar es el remover el pecado y quitarlo. Así que podemos usar la ilustración de R.C. Sproul, el maestro Sproul, el teólogo Sproul, el pastor Sproul. Él dice, tú puedes entender estos términos con una cruz.
Vertical, el palo así, propiciación. Horizontal, expiación. Jesucristo no tan solo es la propiciación de nosotros, Él también fue la expiación que remueve el pecado, lo pone sobre de sí mismo, y Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, y recibe el castigo en el lugar del pecador, quitando entonces todos los pecados de su pueblo. Ahora, si esto no te emociona, no sé qué va a hacerlo, pero es asombroso que cada pecado que tú y yo hemos hecho fue puesto en la cruz y Cristo lo quitó del medio. El acta que era contraria a ti y a mí fue clavada en la cruz y Cristo con su sangre pagó el precio. Tus pecados perdonados. Todo ha sido perdonado. Pablo está tan emocionado aquí que dice, versículo 26, Romanos 3:26, con la mira de manifestar, es decir, tiempo futuro, con la mira de manifestar en este tiempo. Pablo está escribiendo la carta a los romanos desde Corintio a Roma y les dice, él quería manifestar desde aquel tiempo, pasando en su paciencia los pecados pasados, hasta ese momento futuro de la cruz, manifestar en ese tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Yo no puedo considerar cuánto es lo que los comentaristas, pastores, teólogos, a través de la historia de la iglesia, han tratado de explicar de esta verdad que tú y yo tenemos que arraigar en nuestro corazón, pero es, tu vida cristiana depende de entender esto. Tus desánimos se pueden espumar cuando entiendes esto. ¿Han escuchado esta frase? Que el regalo o el milagro más grande que Dios te puede dar no es salud, no es prosperidad, no es ni siquiera darte un mejor trabajo y empleo. Sabemos que el regalo más grande que Dios te puede dar es la salvación, ¿cierto? Amén. Pero a veces en nuestra vida cristiana vivimos como si nos hiciera falta algo más en la vida cristiana. Olvidamos que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Salmo 34:8. Gustad y ver que Jehová es bueno. Verlo a Él, descubriéndolo en cada capítulo, en cada versículo, hace que tu alma y tu corazón digan como el salmista en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8. El apóstol Pablo usa dos ilustraciones, la ilustración con Abraham y la ilustración con David, y dice, versículo 6, Romanos 4:6, como también David, no tan solo con Abraham, pero como también David habla o enseña de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Acabamos de ver en el capítulo 3 lo que es propiciación y expiación, que es tu salvación. Ahora Pablo lo va a ilustrar con Abraham, lo va a ilustrar con David. Y yo sé que los que ya han venido a los sermones del hermano Abraham de Córdoba y también con Martín y con Juan Pablo ya han estado aprendiendo todo esto. Pero quiero que presten atención en las palabras que usa Pablo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre. En otras palabras, cuando David escribió el Salmo, él estaba emocionado, él estaba contento, él estaba feliz, él decía, soy bienaventurado. Es como el Salmo 1, ¿recuerdas? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esa bienaventuranza es lo opuesto a las maldiciones. En el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, etc., cuando tenían un mensaje divino, una revelación divina en contra del pueblo de Israel, decían, ¡ay de ti, Israel! ¡Ay de ti! Eso era una declaración de maldición en contra de ellos. Pero Jesús, en el Sermón del Monte, Él no comienza maldiciendo a nadie.
Él comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados. ¿Por qué Él comienza con bienaventuranzas? Él debería haber comenzado con maldiciones. ¡Ay de ustedes que están aquí! Pero Él no hace eso. ¿Saben por qué? Porque todas las maldiciones de la Biblia cayeron sobre Él en la cruz. Él invirtió la maldición en bienaventuranza para ti y para mí. Por eso David entiende, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Avanzamos al capítulo 5. Ya vamos avanzando un poco en el libro. Les prometí que iba a ser 45 minutos, vamos en tiempo. Allá atrás me pusieron extra tiempo, así que dice que son las 11, vamos bien. Ya no veo, son las 12. No, vamos mal. Adelantemos el paso. Romanos capítulo 5, versículo 1. Conclusión. Entonces, Pablo dice, justificados pues por la fe. ¿Sabían que pueden hacer un coro? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo puedo recordar a John Piper diciendo, si tú quieres saber qué significa la vida de un cristiano, es aquel que puede decir con sus labios, no hay ninguna paz que sobrepase todo entendimiento que la paz que yo tengo, que el Señor me dio. Imagínate allá afuera en el mundo, psicólogos, psiquiatras. De hecho hay carteles del psiquiatra Abreu o algo así, muy popular, su cabeza, sus lentes y todo ahí. Él no da la paz. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ninguna pastilla. Solo Cristo a través de su sacrificio es que nos da paz para con Dios. Y dice, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo está preocupado por los hermanos en Roma. Pablo ya ha hablado de todo esto y parece que Pablo no se cansa de hablar de la justificación, la justicia de Dios, justificados, la bienaventuranza de quien Dios atribuye justicia. Y luego capítulo 5, justificados pues. Pablo, ¿no tienes otro tema? Pablo podría decir como con los corintios, me propuse no saber nada sino solamente un tema, a Cristo y a este crucificado. Porque cuando tú y yo entremos al cielo, a la presencia majestuosa, linda, preciosa de nuestro Señor y Salvador, lo único que va a tener peso ahí es que tú entiendas lo que Él hizo por ti. Paul Washer lo pone de la siguiente manera, en el cielo solamente hay una pregunta que Dios hace, ¿por qué te tengo que dejar entrar aquí? Si dices, es que yo hice esto, fuera. Es que yo oré, fuera. Es que yo tuve un milagro, fuera. De hecho, Mateo 7 dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos todas estas cosas. Y Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Y Paul Washer resume, entonces, ¿qué es lo que Dios espera oír cuando llegues a su presencia? Yo merezco el infierno, merezco ser condenado, ni siquiera puedo estar delante de tu presencia. Pero porque Cristo murió por mí, tengo paz contigo. Y Dios dice, entrad, venid y probad que yo soy bueno. Es a través de Cristo la única respuesta que Dios el Padre espera en el cielo. Dice el versículo 12, Romanos capítulo 5, versículo 12. Pablo quiere explicar a los hermanos en Roma que no es porque tú llegaste a hacer un pecado que eres pecador y que mereces la muerte. O a los judíos, cristianos, gentiles. Versículo 12 dice, por tanto, ya Pablo explicó la condenación, la justificación, la salvación, la propiciación, todos estos términos, pero Pablo dice, quiero dejarlo claro, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, Adán,
por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora vayan al versículo 19 al 21. Así que como la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno. Otra vez, Pablo, la justificación, justicia. Pareciera que Pablo en cada capítulo quería hablar de este tema, pero él dice algo más importante aquí todavía, ligado con la justificación. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de los hombres, de un hombre fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y luego después dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ustedes tienen un canto, hermanos, que le pueden decir a Daniel y a su amada esposa que puedan cantar cada domingo, tomando en cuenta esto de las misericordias. La letra dice así: mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y el coro es: gloria a Dios, gloria a Dios. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. ¿Saben de dónde se inspiró esa canción para sacar esa letra? Versículo 20. Mas cuando el pecado abundó, mis faltas son muchas, sobreabundó la gracia, su gracia es mayor. Y vamos al capítulo 6 de manera rápida. Y dice el versículo 11 y 12. Romanos capítulo 6, versículo 11 y 12. Pablo quiere dar una exhortación aquí. Dice: así que, hermanos, en Roma o en Betel, así también vosotros, considerados muertos al pecado, no tan solo en Adán, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, sino que ahora, cuando Cristo murió en la cruz, en nuestro lugar, ya morimos también nosotros. Pero ahora considérense vivos para con Dios, para Dios en Cristo Jesús. Versículo 12, y esto es lo que se le llama un imperativo, una orden, un mandamiento. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Pablo va a empezar a explicarnos la realidad de que no tan solo Dios te justifica, Dios te salva, pero Dios también te transforma. Hay una santificación que es importante que tú y yo sepamos. ¿Por qué en tu vida cristiana como creyente a veces vives como desanimado, débil, preocupaciones? De hecho, tengo que necesariamente darle crédito a Sugel Michelén, pero él dice en uno de sus mensajes: muy probablemente tus problemas matrimoniales, familiares, eclesiales y laborales son causa de tu falta de lectura de la palabra de Dios. Tus luchas y tus desánimos están ligados por el hecho de cuánto tú estás cerca a la palabra de Dios. Si yo me alejo de su palabra, va a reinar en mí el pecado. Si yo me alejo de su presencia en oración, va a reinar en mí el pecado, los malos pensamientos, las malas reacciones. Mis emociones van a jugar un papel tan importante que me van a dominar. Y Pablo dice: no reine pues en vuestros corazones, en vuestras vidas, el pecado. ¿Qué dice después? Versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros o cuerpos a Dios como instrumentos de justicia. Así que una vez que te ha salvado Dios, Dios no te deja ahí para que vivas solo de manera como en un monasterio. Él quiere ponerte en lugares que van a probar tu fe, tu carácter y tus reacciones para ver cuánto eres de semejante a Cristo o cuánto estás alejado a Él. Hay que someternos al Señor, no para ganar la salvación, sino porque ya la tenemos, podemos ser obedientes a eso. Y Pablo quiere ser muy claro, identificarse contigo y conmigo. Capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículo 24. Algunos pensarán: Pablo, pero es que tú eres el apóstol Pablo. Yo soy un simple mortal.
cristiano de 1 año, 2 años, 3 años, pero yo no puedo ser como tú. Pablo dice, no te preocupes, escúchame a mí. Versículo 24, capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y tú puedes decir asombrado, Pablo, ¿tú también luchas con el pecado? Sí. ¿Tú también luchas con la depresión? Sí. No, Pablo, tú no puedes luchar con la depresión, tú eres apóstol. No. Pablo dice, miserable de mí, incluyendo toda la gama de pecados, de dudas, de luchas que el cristiano común tiene. No hay supercristianos y cristianos carnales. Eso de 1 Corintios 3 del cristiano carnal no existe, no es bíblico, no se encuentra respaldado en la Biblia, ni en todo el Nuevo Testamento, ni en la historia de la iglesia. Solo existen cristianos que por la obra del Espíritu Santo pueden vivir o sometiendo la carne, luchando contra la carne o perdiendo, pero es el mismo tipo de posición. La de los apóstoles como la tuya, no hay un nivel más alto. No crean la idea, hermanos, de que los que estén al frente aquí predicando tienen un nivel de espiritualidad más grande. No existe. Si ustedes vieran las luchas de todos los hombres de Dios, se darían cuenta que son idénticas a las de ustedes. Pero solo hubo uno que no, Jesucristo, el cual fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero Pablo sí se identifica contigo y conmigo. Capítulo 8, versículo 1. Pablo entiende que los hermanos en Roma van a estar agobiados. Pablo, no podemos vivir en victoria sobre el pecado todo el tiempo, constantemente. A veces tenemos luchas y perdemos y nos sentimos condenados, culpables. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 14 y 15. Porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor de que el pecado te va a gobernar y que las malas influencias te van a guiar a hacer lo malo. No. Has recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y les voy a decir algo que no sé si ya lo habían escuchado, no, hermanos, pero cuando el apóstol Pablo dice que clamamos, ¿sabes que los niños cuando están hambrientos, los bebés, los de pecho, así como el que está allá atrás, cuando clama, gime, es porque en realidad está desesperado? Eso fue puesto por diseño de Dios para llamar la atención de su mamita y decirle, dame leche, te necesito, sin eso no puedo vivir. El Espíritu Santo, si tú eres cristiana y cristiano, no importa cuán maduro tú te sientas o inmaduro en tu vida cristiana, Él va a producir en ti clamar y decir, Padre, por favor, Padre, ayúdame. Soy miserable en mi lectura, miserable en mi devoción de espiritualidad, en mis disciplinas. Ni siquiera soy como la hermana tal o el hermano tal. Yo no puedo ni siquiera compararme con ellos. Ayúdame. El Espíritu clamando dentro de ti. Abba Padre es la expresión que engloba muchas cosas. Entre ellas decir, te necesito. Te necesito. Sin ti no puedo mi vida cristiana. Entonces Dios dice, no te preocupes, que todo obra para bien en ti. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cómo saben que aman a Dios? Porque tienen el espíritu de adopción que clama Abba Padre, y eso es una expresión de decir, papi, papá, te amo, te necesito. Esos que aman a Dios, que claman Abba Padre, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fuimos llamados. Capítulo 9. Y en el capítulo 9, 10 y 11 es un misterio, hermanos, que ya llegarán ustedes a estudiarlo más profundamente. Pero el capítulo 9, 10 y 11 habla de la elección que Dios tiene para Israel étnico y el plan que Dios tiene para el Israel espiritual, el Israel de Dios. Es decir, cómo Dios va a tratar con los judíos de la nación judía, étnicos, y con los que son judíos espiritualmente. Pero no nos llama Dios a volvernos judaizantes.
sino que tú, cristiano, tal como tú eres, del contexto donde tú vengas, puedes obedecer y amar a Dios. Y los judíos, del contexto que vengan, cuando se conviertan al Señor, Dios va a tener un remanente de ellos y los unirá a todos para que en el día del regreso de Jesucristo sean salvos. Dice, capítulo 9, versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Versículo 3, Romanos 9:3, porque deseara yo, dice Pablo, yo mismo ser anatema, maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, y presten atención, los que son mis parientes según la carne. Ahí está identificando a los judíos étnicos. Ahora, capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel étnico es para salvación. Pablo tenía una preocupación por ellos de manera especial y particular de que pudieran tener la salvación, pero no había llegado el momento para ellos ahora. Así que Dios dice, ustedes gentiles que no son judíos étnicos, pero que sí son el Israel de Dios espiritual, van a llegar en un momento donde se van a unir los dos pueblos y de los dos hará uno, que es el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. Capítulo 11, y hablando de este tema, versículo 33 al 36, Pablo entonces pareciera que tiene tanto que está pensando de lo que Dios hará en Cristo por los judíos étnicos, en Cristo por los que no son judíos étnicos, pero que llegarán a ser judíos espiritualmente. Y Pablo dice, ¿cómo puede ser tanto así? Pablo dice, versículo 33, Romanos 11, versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Pablo está diciendo esto porque algunos iban a decir, no es justo. Si Dios escogió a Israel, ¿por qué no hizo todo con Israel y dejó solamente a Israel? ¿Quién le dio consejo a Dios? O como dice Romanos 9, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Quién le dio consejo a Dios para hacer eso? En cuanto a la predestinación, la elección y estos temas que para ti y para mí son un misterio, sabemos lo que dice, pero nuestra cabeza es tan finita que no captamos tanto. Y Pablo dice, no te preocupes, solamente di esto, versículo 35 y 36. ¿Quién le dio a él primero a Dios para que le fuese recompensado? Nadie. Por lo tanto, versículo 36, porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria. Pablo tiene 11 capítulos hablando sobre todo lo que Dios ha hecho, de pasarnos de la condenación, de la ira de Dios, de la justificación, de la santificación, de la adopción, y llega a un clímax de adoración, o lo que se llama una doxología, y luego dice, hermanos, en Roma y en Betel, por tanto, del capítulo 11 al capítulo 16, pongan en práctica lo que les voy a decir. Dios no quiere haceres, cabezones de teología y conocimiento. Dios quiere a hombres y mujeres que sean conforme al carácter de Cristo, que vivan en este mundo como luminares, porque Él nos rescató de las tinieblas para venir a la luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces Pablo dice, versículo 1, capítulo 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que se han mostrado desde el principio, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 11, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra traducción traduce que es tu forma razonable de adorar a Dios. Versículo 2, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo lo que les he venido diciendo es solo para resumir capítulo 11 al 16, pero no puedes llegar a lo práctico. Y hermanas, hermanos, les digo,
en muchas iglesias, la mayoría de los que asisten a una iglesia quieren solo cosas prácticas. A mí dime qué voy a hacer durante la semana. No. Dios no trabaja qué quiere que tú hagas. Dios trabaja que tú entiendas qué Él ha hecho para que en gratitud tú hagas gozosamente, que ya todo está hecho y que solo en gratitud tú dices gracias Dios, porque aun si fallo en el futuro, tú ya me has perdonado. Yo puedo cobrar ánimos y decir, mi ancla firme está en la cruz de Cristo, porque Él ya me perdonó y me amó, y por lo tanto, si leo la Biblia un día, todo bien, evangelizo y todo bien, oro y todo bien, tengo una devoción y todo bien, pero al día siguiente fallo y no lo hago bien, no estoy condenado, sino que puedo clamar a Abba Padre. Y vuelvo a retomar mi resolución de decir, me presento a ti como sacrificio vivo, quiero seguir viviendo para ti. Capítulo 13. El capítulo 13 habla sobre las autoridades que Pablo quiere. ¿Quieres vivir en sacrificio vivo? No tan solo lo hagas en la iglesia y en tu casa, hazlo también fuera, ante las autoridades gubernamentales. Versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero Pablo identifica que hay algunos hermanos en Roma y en todas las iglesias que algunos son débiles espiritualmente y otros son más maduros espiritualmente. Y Pablo, teniendo esto, lo que se le llama el hermano de la fe débil o de la conciencia débil, Pablo dice, ¿cómo les ayudo entre judíos y no judíos en Roma y en Betel o en cualquier otra parte del mundo en donde haya una iglesia bíblica, para que no se estén atacando unos con otros con lo que uno dice que se debe de practicar y lo que otro dice que no se debe de practicar? ¿Se usa velo o no se usa velo? ¿Faldas largas o no faldas largas? ¿Comemos chicharrones y camarones? No sé, chicharrones aquí no se les dice. Sí, chicharrones sí se les dice, ¿verdad? ¿Comemos eso o no comemos eso? ¿Gambas o no gambas? ¿Podemos hacer esto o no? Y Pablo dice, porque yo les he rogado que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, aún en los temas de madurez, muestra el fruto de lo que yo te he venido diciendo, Señor, en gratitud a lo que tú ya has hecho por mí, tendré cuidado de mi hermano débil, que no entiende las mismas cosas como yo. Y esto aún aplica, hermanos, en las diferencias que hay en todas las iglesias de España, en todas las iglesias de otras partes del mundo, en la forma de entender muchos tipos y detalles, si se tiene que pasar ofrenda o no, si se tiene que cantar con instrumentos o no, si se tiene que poner proyector o no, tantas cosas que lo mejor que hay que hacer es lo que el apóstol Pablo dice. Capítulo 14, versículo 19. Miren lo que dice Pablo y no yo. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Aquí también pudiéramos decir, con lo que tú crees con tus propias convicciones, imponérselas a otro no es bueno, es de tropiezo. Ten tus propias convicciones y modela cómo eso te hace amar más a Dios, ser más semejante a Cristo y que el fruto del Espíritu Santo se ve en ti. Pero si lo que tú crees se lo impones a otro con arrogancia, orgullo, división, envidia, pleito, no creo que provenga del Espíritu Santo. Versículo 21, bueno es comer carne. Bueno es no comer carne ni beber vino. Perdón, me salió lo regiomontano de Monterrey. Sí, me gusta comer carne. Bueno no es comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por último, hermanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos comienza diciendo que él va a enseñarles el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios
que habla de su Hijo Jesucristo, que fue respaldado con el Espíritu Santo. Este Jesús enviado del cielo por Dios como una manifestación de su amor es el Dios de paz. El Dios de paz que en el principio en el huerto del Edén, teniendo a Adán y a Eva en un contexto de paz, la serpiente entró y trajo discordia. Y Pablo trae a la memoria ese capítulo de Génesis 3, donde la serpiente entró para interrumpir la paz de Dios con su familia y su pueblo. Y miren lo que dice Romanos 15. Romanos capítulo 15. Vean el versículo 1 al 6. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Adán y Eva se agradaron a ellos mismos. Pablo no quiere que te agrades a ti mismo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban o te blasfemaban cayeron sobre de mí. Y Pablo agrega, versículo 15: Mas os he escrito, hermanos, en parte, con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y Dios, de una manera única, clara, dice lo siguiente, al final, en el versículo 30, Romanos 15, 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo entonces, tomando en cuenta esta porción de la paz de Dios usada en su vida para edificar a los romanos, miren cómo termina, capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Cómo conectó Pablo a Satanás, la paz de Dios, y que la iglesia en Roma, como tú y como yo, íbamos a aplastar la cabeza de Satanás? Pablo sabe que la serpiente de Génesis ha estado en cada iglesia, en cada una de las iglesias que conocen el Evangelio. La única manera en la que tú y yo podamos ver la conquista de Cristo en la cruz, aplastando la cabeza de la serpiente, es que tú sepas que en unión con Cristo, capítulo 16, versículo 20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, no dice debajo de su pie, debajo de vuestros pies. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Tú y yo, hermanos, tenemos garantizado que cada día Dios va obrando el plan perfecto, donde la serpiente al final será aplastada, no debajo del pie de Jesús solamente, o debajo del pie de Dios, pero debajo de vuestros pies, de nuestros pies. Tenemos la victoria en Cristo y somos más que vencedores en Él, en aquel que nos amó. Para concluir, hermanos, solamente les quiero decir lo que dice Joel Beeke. El Evangelio comienza, cito, el Evangelio comienza en la mente de Dios y se revela a los hombres. No es deducido por ellos. Es un Dios que lo envía libremente a los pecadores, cuya responsabilidad es la de recibirlo. Si hemos sido privilegiados al oír este gozoso mensaje y capacitados por el Espíritu para creer en Cristo, hemos sido en verdad bendecidos. Los gloriosos atributos de Dios, tales como su eternidad y sabiduría, brillan a través de este Evangelio y de este libro. Toma algún tiempo para alabar a Dios por el glorioso Evangelio de Cristo revelado en esta gran carta. Oremos. Amado Señor, Dios Padre, hay tantos aquí que tienen cargas. Hay tantos aquí, Señor, que tienen sus necesidades que apremian.
físicas, literales, pero también espirituales. ¿Quién puede traer una paz? ¿Quién puede traer consuelo? Solo tú, Señor. Parece que es mucho lo que podemos ver en esta carta, pero en realidad, si ponemos atención, tú nos hablas en cada uno de los capítulos y versículos de tu palabra. Amado Dios, te pido una porción especial de tu gracia para mis hermanos aquí, para cada familia, que supla sus necesidades, que les afirmes en el Evangelio, en la fe, que brille el resplandor de tu rostro en ellos, en sus vidas, en sus familias. Que si hay alguno aquí que esté cargado y turbado, que se acerque a Cristo y que eche sus cargas sobre Él, que tú tendrás cuidado de Él, Señor. Y te pido por la iglesia, que tú la guíes, la dirijas y que sepa que no va a haber ninguna serpiente enviada del infierno ni ningún demonio que pueda contra tu iglesia. Tú eres el Dios de paz y aplastarás a la serpiente debajo de nuestros pies. Este evangelio, que es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para nuestra transformación a la imagen de Cristo. Te pido que eso se haga una realidad en nosotros, no tan solo este domingo, pero el resto de nuestras vidas. Te lo pedimos en su bendito y precioso nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén.